Entramos en el domingo 18 del tiempo ordinario del ciclo C. Y la palabra de Dios de este domingo es una llamada que Jesús nos hace a la conversión. En el Evangelio nos narra una escena que guarda relación con lo que experimentan muchas familias en la actualidad. No sé si a vosotros os habrá pasado, pero es muy común entre las familias el tema de las peleas entre hermanos a causa de las herencias de sus padres. Este fenómeno familiar es precisamente sobre el que hace referencia el Evangelio de hoy. Dice la palabra: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y la respuesta de Jesús resulta un poco desconcertante, porque responde: ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Jesús no pierde el tiempo en mostrar el peligro que trae consigo la ambición por el dinero. Simplemente advierte con fuerza: cuídense de toda clase de codicia. Y es más, nos muestra el camino hacia una riqueza más plena y verdadera. Dice él: ser ricos ante Dios. Lo peor del caso que presentan a Jesús no es que un hermano robe a otro lo que en justicia le pertenece, ni mucho menos. Lo peor es que el hermano que se quedó con toda la herencia puso por encima del amor a su hermano, por encima de la voluntad de sus padres y por encima de lo que era justo, su codicia y su amor al dinero, por encima de la voluntad de Dios. Pero Jesús también vio en el hermano que se había quedado sin nada, además de la injusticia que le había hecho su hermano de sangre, Jesús se dio cuenta que en su corazón también había codicia por las cosas materiales. Y no solamente codicia, sino rencor y odio hacia su hermano. Por eso dijo Jesús, refiriéndose a los dos hermanos y a todos los que en ese momento lo estaban escuchando, como a ti y a mí que estamos escuchando este audio. Les dice Jesús: guardaros de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Mirad, hermanos, todos hemos nacido desnudos y sin poseer absolutamente nada. Pues de la misma manera todos moriremos desnudos y sin podernos llevar nada de lo que hayamos acumulado aquí. Por eso, no perdáis el tiempo. No te agotes en ganar y acaparar bienes materiales, pues la vida eterna no depende de tus bienes. Lo importante, queridos hermanos, es ser rico ante Dios y no ante los demás. Por eso, la segunda lectura lo deja muy claro. Atención, buscad los bienes de allá arriba, no los de la tierra. Dice también: despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo. Mirad, la codicia es el deseo obsesivo de tener cosas, de tener dinero, y éstas se convierten en el centro de tu vida. Por eso la codicia, como dice la segunda lectura, es una auténtica idolatría, o sea, un falso Dios, que va a producir en ti frutos terribles: ira,
rencillas entre las personas. Recuerdo el caso de una mujer que hace unos años se enfadó porque se repartió un plus de productividad en su empresa y a otros se lo dieron y a ella en cambio no le dieron nada. Esta mujer tenía toda la razón humanamente hablando, pero la codicia le hizo a partir de entonces mirar mal a sus compañeros de trabajo, mirar mal y pensar mal de sus jefes, y esto le llevó a tener insomnios, a no poder dormir en la noche, a vivir murmurando en su corazón y con los demás, y sobre todo a trabajar a disgusto y sin ganas en su empresa. Igualmente tenemos ejemplos de tantas y tantas familias rotas por culpa de las herencias. Y es que el ansia de tener, queridos hermanos, produce envidia. Y esto genera ansiedad, nerviosismo, falta de paz, deseo siempre de ser más que el otro. Cuando aparece la envidia, siempre uno desea un coche mejor, una casa mejor, un abrigo mejor. Cuando aparece esa codicia, esa envidia, siempre estás buscando obtener más dinero. Por eso eres capaz de trabajar horas y horas para tener más dinero. Y eso te puede llevar muchas veces a jugar en juegos de azar, a vivir incluso tacañamente para guardar dinero. Sí, hermanos, cuando la envidia, la codicia se meten dentro de ti, el corazón, tu corazón, lo ocupan las cosas materiales. Y lo curioso de todo esto es que nunca se tiene bastante. Y hay una ansiedad que te roba la paz interior porque cada vez quieres más. Nunca te satisface lo que tienes. Frente a todo esto que hemos estado hablando y hemos estado reflexionando, quisiera, a modo de síntesis, deciros algo, y es que los bienes materiales no son en sí un pecado, a menos que lo hayamos obtenido deshonestamente. Pues muchos de tus bienes materiales son frutos de tu esfuerzo y de un trabajo digno. No me refiero a eso. El problema aparece cuando hay en nosotros una actitud de cara a esos bienes, una actitud de ansia, de tener más. Por ejemplo, si por ellos nos mueve la avaricia, cuando realmente hay en mí ese deseo de tener más y más y más, y me vuelvo cada vez más egoísta, que nos impide compartir con los demás. Por eso, más allá de la denuncia de Jesús sobre la avaricia, se resalta una gran noticia. Atención, hermanos míos. Quisiera que esto os quedara muy claro. Nuestra riqueza no es tener cosas, no es tener dinero. Nuestra mayor riqueza está en Dios. Sí, es la riqueza que experimentó San Pablo. Es la riqueza que vivió San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís y muchos otros santos que encontraron
en Dios el gran tesoro, la perla escondida. Y fue eso lo que les motivó a dejarlo todo para seguirle. Por eso, a esta riqueza que el Evangelio nos apunta, es a la que yo os invito a que podamos descubrir. Y lo podamos descubrir como ese tesoro que todos buscan y que pocos encuentran. Por eso, para lograr este abandono, este encuentro con el tesoro escondido, para alcanzar esto, es necesario un proceso de conversión continua que nos permita salir de nosotros mismos para ir en búsqueda de lo esencial. Misión que puede resultar imposible llevar a término si nuestro corazón está dominado por la codicia o por la acumulación de bienes superfluos, por lo cual necesitamos ese ejercicio constante para liberar el corazón de todo apego de este mundo, para poder recibir la verdadera riqueza que nos impulsa a entregarnos a Dios y a los demás. Llevar a cabo la invitación de este Evangelio no es una tarea fácil, pero sí es posible. Se requiere, como dijimos, un proceso continuo de conversión, un proceso de cambio, un proceso de mentalidad nueva, una búsqueda de lo fundamental en la vida, un deseo de lo eterno. Porque dice la palabra, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde tienes hoy tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Para terminar, me gustaría daros algunas ideas contra la codicia, la envidia, el afán de dinero. Son unos remedios que nos pueden resultar útiles. Yo os animaría a no hacer gastos superfluos y evitaréis rodearos de tantos cacharros, muchas veces innecesarios. Y otro medio que os puede ayudar enormemente para descubrir el apego a los bienes materiales es poder dar limosna. Sí, sin que se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y así seréis ricos para Dios. Aunque al final de la vida tengáis menos cosas materiales de vuestra propiedad, pero tendréis una gran riqueza acumulada en el cielo. Que el Señor